Sección patrocinada por Unifinancial Inversiones. Si estás preocupado por la situación política y económica en tu país y no sabes muy bien cómo proteger tu patrimonio, la inversión en el estado de Texas, en los Estados Unidos, podría ayudarte. Te ofrecemos un abanico de servicios en bienes raíces, creación de empresas o gestión de tu visado en los Estados Unidos. Unifinancial cuenta con un grupo de profesionales con más de 25 años de experiencia en mercados como el texano, el español y el mexicano. Para más información, entra en la web aprendeainvertirentexas.com. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 11 de febrero de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1939 cuando el teólogo evangélico alemán Friedrich von Bodelsbiin y el pastor también evangélico Paul Gerhard Brauna manifestaron su protesta pública ante la aplicación de la eutanasia en la Alemania nazi. A ellos se sumaron distintas autoridades evangélicas que señalaban sin ningún tipo de paliativos que la eutanasia constituía un crimen. La Iglesia Católica manifestó una actitud mucho menos firme frente a la eutanasia. Así, el obispo católico de Berlín, Heinrich Winken, un importante miembro de Cáritas y representante de los obispos alemanes, prefirió llegar a un pacto con los nazis en virtud del cual solo se daría muerte a los idiotas completos, se les administrarían los últimos sacramentos y se excluiría a los sacerdotes enfermos de las medidas de eutanasia. La Iglesia Católica no se pronunció contra la ley de eutanasia nazi hasta más de un año después de que lo hicieran los evangélicos, e incluso entonces lo hizo con enorme cuidado, ya que desde 1933 había sido el primer Estado en firmar un acuerdo internacional con Adolf Hitler. Así, el obispo von Galen no criticó el programa de eutanasia hasta agosto de 1941, cuando ya llevaba funcionando 2 años, y lo hizo de pasada mientras protestaba porque el gobierno alemán se había incautado de algunos inmuebles de la Iglesia Católica para albergar a civiles cuyas viviendas habían quedado arrasadas por los bombardeos aliados. El obispo von Galen, que no dijo una sola palabra durante más de un año después de que protestaran los primeros evangélicos, no fue detenido por los nazis. Finalmente, después de que los aliados desembarcaran en Italia y se encaminaran hacia Roma, el 29 de junio de 1943, el Papa Pío XII criticó de manera suave la eutanasia, pero a esas alturas la ley había dejado de aplicarse en el Tercer Reich hacía casi 2 años, y sus ejecutores estaban empleados de lleno en el exterminio masivo de los judíos. La ley de eutanasia había significado a esas alturas la muerte de más de 100.000 personas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la aprobación de una ley de eutanasia en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, 2 días después de las últimas elecciones generales, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, convocó una comparecencia en el Congreso de los Diputados donde anunció que el Partido Socialista había firmado un preacuerdo de gobierno con Unidas Podemos. Segundo, Sánchez e Iglesias firmaron un documento de 10 puntos que señalaba en el quinto: aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas, como el derecho a una muerte digna,
a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad. Tercero, ya en enero de 2007, Unidos Podemos había presentado una proposición de ley orgánica para legalizar la eutanasia, aunque el proyecto no prosperó. Cuarto, en el mes de septiembre de 2019, el Partido Socialista presentó su propia proposición de ley que contó incluso con el apoyo de Ciudadanos, pero que no salió adelante por la convocatoria de elecciones. Quinto, el pasado 11 de diciembre, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, inauguró la jornada de debate sobre la eutanasia organizada por el Colegio de Médicos de Madrid. En ella, la política socialista defendió con un sí rotundo la legalización de la eutanasia. Sexto, la ministra señaló que la futura ley de eutanasia deberá regular el ejercicio de este derecho como una prestación dentro del Sistema Nacional de Salud y que para ello era imprescindible el compromiso y el apoyo de los profesionales que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Séptimo, hoy ha llegado al Congreso el proyecto de ley de eutanasia. Octavo, la ley es respaldada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero también por Ciudadanos y los nacionalistas vascos y catalanes. Noveno, solo el Partido Popular y Vox, que suman 140 de los 350 diputados del Congreso, son contrarios a la nueva norma. Décimo, el texto, que tiene rango de ley orgánica e implica un cambio del Código Penal, consagra la eutanasia como un derecho al que podrán acogerse quienes padezcan una enfermedad grave e incurable o invalidante que cause un sufrimiento insoportable. Undécimo, la eutanasia será prestada por la sanidad pública en hospitales o en el domicilio del paciente, aunque también podrán aplicarla centros privados. Duodécimo, la proposición de ley prevé que el paciente que solicita la eutanasia no tenga que esperar más de un mes para morir tras pedirlo por escrito a su médico. Décimo tercero, la Esquerra Republicana de Cataluña y Unidas Podemos consideran que no es necesaria la existencia de una comisión para dar muerte a la persona. Décimo cuarto, tras la muerte, el médico responsable remitirá toda la documentación a la comisión para un nuevo control posterior. Y decimoquinto, tras ser tomada en consideración por el Pleno, la proposición de ley será remitida a la Comisión de Sanidad, donde los partidos discutirán el articulado. Posteriormente, la norma será remitida al Senado antes de su aprobación final. Entre las atrocidades vinculadas al régimen nacionalsocialista alemán, ocupa un lugar especial la ley de eutanasia. Presentada como una manera de tratar los sufrimientos incurables de los pacientes, se aplicó por primera vez a un niño que padecía serias minusvalías, y el propio Hitler se ocupó de que la muerte de aquella criatura resultara indolora. Se trató, sin embargo, de un mero inicio. La denominada Acción 4, que comenzó con el pretexto de una muerte que evitara sufrimientos, se convirtió desde el principio en un proceso de asesinato en masa que afectó a enfermos mentales e incurables, ancianos e incluso niños. El sistema de exterminio fue de hecho tan eficaz que sus responsables posteriormente serían encargados de la denominada Acción Reinhardt, que costó la vida a millones de judíos. Resulta bien significativa la manera en que se produjeron las reacciones frente a la legalización de la eutanasia por los nazis. Mientras que hubo evangélicos relevantes que protestaron desde el mismo inicio, la Iglesia Católica, que había sido el primer Estado en firmar un tratado con Hitler, negoció primero el cumplimiento de la ley con excepciones relacionadas con sus sacerdotes, retrasó después la primera protesta episcopal hasta que los nazis utilizaron edificios de la Iglesia Católica para dar albergue a las víctimas de los bombardeos aliados y finalmente no contó con una protesta papal hasta que los aliados desembarcaron en Italia y comenzaron el avance sobre Roma. A esas alturas, por cierto, hacía ya mucho tiempo que la ley de eutanasia había dejado de aplicarse. No es difícil imaginar el panorama que recorrerá la ley de eutanasia en España.
A pesar de que no es en absoluto necesaria y de que existen sobrados protocolos de cuidados paliativos para que las personas fallezcan sosegadamente y de manera indolora, lo cierto es que la eutanasia está ya siendo aplicada en los hospitales españoles sin estar legalizada y sin consentimiento de los pacientes. A partir de ahora se convertirá en la puerta para la ejecución de miles, quizá decenas, incluso centenares de miles de ancianos y enfermos, como si además se les hiciera un favor. La legalización de la eutanasia será aprobada con el respaldo de la izquierda, de los nacionalistas catalanes y vascos y de Ciudadanos, un partido cada vez entregado de manera más servil y lacayuna a la agenda globalista. No cabe, sin embargo, esperar grandes protestas por parte de una conferencia episcopal española que estos días va a elegir a un nuevo presidente y que busca por encima de todo pactar con el gobierno social comunista para seguir conservando sus privilegios y el fruto de latrocinios masivos como las inmatriculaciones injustificadas. Queda por ver si al menos habrá sectores sociales que alcen la voz, siquiera de manera testimonial, contra la legalización de la eutanasia en España. Quien ahora se dirige a ustedes la considera un terrible crimen. Anuncia que esa eutanasia implicará iniciar un camino masivo de crímenes y da testimonio de que, como todos los crímenes, al fin y a la postre, no quedará impune. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y ahora una parte de esa deuda irá a financiar el asesinato de ancianos y enfermos incurables. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.